Gracias, Katherine. Gracias, Luz. ¿No? Profe, se le Claro. escucha un poco muy bajo, profe. Mm, Ok, bueno, entonces para comenzar vamos a ir a ver la guía. Oh my God. Ok. Bueno, como saben, ya hoy es la última sesión. Ya es el último día que nos escuchamos. Em, no tengo claro si ustedes finalizan ya este curso o todavía tienen otro semestre. Profe, en la clase última es el otro sábado, ya nos dijeron, ya lo había hecho la profesora de educación y pedagogía. ¿Y qué, profe? Y bueno, yo sí salgo con otra señora ya de este semestre. Ah, ya. Entonces salgo. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trataba su vida. La clase pasada hicimos la presentación de Willy Going To y en la guía pues básicamente se desarrolla lo que vimos, ¿cierto? Entonces, cómo se utilizaba will, perdón, cómo se utilizaba want, cómo se utilizaba going to. Profe, yo ya hice la guía Sí. y me Ay, falta Katherine, enviársela, profe. tengo una cosa. Lo que pasa es que en la guía número 7 solamente me aparece una imagen de todo el taller. Entonces, no sé si lo puedas volver a enviar. Ah, bueno, profe, sí, señora. Listo, yo la envío con la otra, con Ujú. la de ahorita. Sí, profe, Vale, porque también tuve un problema con el computador, entonces menos mal alcancé a hacer su guía antes. Sí, vale. profe. Porque es Bueno, que no me deja, o sea, anexaste una foto y parece que un documento, pero el documento no me abre. no llegó Entonces, todo. Ah, ujú, bueno, profe, sí, entonces yo intento enviarle eso. Sí, señor. No, yo se lo vale, envío. O le estoy escribiendo. Bueno, profe, a ver vale, qué. vale. Porque es que a veces, digamos, ya tengo, digamos, las fotos, ¿no? Y yo lo mando, digamos, y si ya lo mandé al de usted, profe, y así no llegue, dice que ya desaparece en esta conversación, no deja volver a enviar. Entonces, Ujú, no sé, pero no es configuración de nada ni de cambiarle, sino ya eso es así, ya es así automáticamente. vale. Ya es así. Bueno, profe. Ujú. Bien, entonces, em, como les decía, pues ya este es el desarrollo de la guía. La clase pasada pues explicamos que era el tema del futuro. Vimos cuándo se utilizaba will y cuándo se utilizaba going to. Y también vimos las partes del cuerpo. Acá hay una imagen. Y bien, entonces la actividad nos dice que el primer punto nos dice los adverbios de frecuencia y las expresiones de frecuencia indican la reiteración con la que se produce una acción. Entonces acá lo que hay que hacer es traducir esto a inglés. Entonces, como se dice siempre, casi siempre, normalmente, a menudo, always, almost always, normally, sometimes, often, rarely, never, almost never. ¿Listo? El punto 2 nos dice
escribe las siguientes frases de nuevo con el adverbio en su sitio correcto. Sigue el ejemplo. Entonces, acá el ejemplo nos dice, I play tennis on Sundays. Y entre paréntesis tenemos el adverbio de frecuencia que es often. Entonces, I often play tennis on Sundays. Normalmente, casi siempre, se utiliza el adverbio de frecuencia justo después del pronombre o sujeto, ¿no? Entonces, en este caso sería, por ejemplo, acá. I have toast for breakfast. Y entre paréntesis tenemos el adverbio de frecuencia always. Entonces sería déjenme les agrando esto más. Sería I always, always have, perdón, have toast for breakfast. Ok. Y así con las otras. Entonces va a ir después del pronombre ese adverbio de frecuencia. Bien, acá vamos a utilizar las tres formas para futuro simple, que es con el auxiliar will, y para la expresión going to, ¿no? Entonces recordemos que para will vamos a utilizar la Profe, no estructura se le escucha afirmativa. nada, no se le escucha nada, está todo entrecortado. Mm, ¿Aló? Hola, ¿se escucha? Ya, sí, ya un poco más claro, mejor. Bien, entonces, para la estructura afirmativa vamos a ver que vamos a poner el pronombre, en este caso el pronombre nos especifica acá que es I, vamos a poner el auxiliar will, vamos a utilizar el verbo en su forma base, es este que nos ponen acá, I will do this later, que sería el complemento. I will do this later, haré eso después. Bien, esa es la estructura para las oraciones afirmativas. Para las oraciones negativas en futuro, recordemos que va a ir pronombre, auxiliar y not, pero que esto no va a aparecer siempre así, sino que normalmente lo vamos a encontrar así, que es lo mismo que will not. ¿Listo? Es más común encontrar won't que will not. ¿Listo? Verbo en su forma base, en este caso es rain. Y ya estaría, no, nos faltaría el complemento que sería tomorrow. Y ya estaría hecha la oración. It won't rain tomorrow. No lloverá mañana. Bien. Recuerden que este won't hace referencia a no en futuro y que es lo mismo que will not. Y que es más común encontrar won't que will not. Para preguntas, entonces recordemos que siempre tenemos que poner el auxiliar de primeras, pero que si hay una WH question, ya sea what, why, how, which, what, ¿sí? Siempre la WH question va a ir de primeras. Entonces, en este caso, la WH question es what, entonces va a ir what de primeras. What. Luego iría el auxiliar, will. Luego iría el pronombre. Acá nos dicen que el pronombre es they. What will they? Y luego el verbo en su forma base, learn. Y nunca se nos puede olvidar el signo de pregunta. What will they learn? ¿Qué van a aprender o qué aprenderán? Por ejemplo, en la siguiente, no tiene WH question, por ende de primeras va a ir el auxiliar, will,
va a ir el pronombre que es it y el verbo en su forma base. Y no se nos puede olvidar el signo de pregunta. Will it snow? ¿Va a nevar? ¿Nevará? ¿Listo? Así para el auxiliar will en futuro simple. Ahora, para la expresión going to, vamos a utilizar, no podemos olvidarnos de eso, la forma correcta del verbo to be. ¿Listo? Entonces, para afirmativas, por ejemplo, tenemos acá a Mr. Potts. Recuerden, chicos y chicas, que cuando tenemos MR significa Mr. Y cuando tenemos MRS, aquí abajo lo voy a escribir, cuando tenemos MRS significa Mears y eso quiere decir señora. ¿Listo? Recuerden que en Estados Unidos y en Norteamérica, legalmente cuando una pareja contrae matrimonio, la mujer toma el apellido del hombre, ¿listo? Por ejemplo, los Simpson. Marge se casó con Homero y tomó el apellido de Homero, entonces por eso ya se llama Marge Simpson, ¿listo? Bien. Bueno, entonces hagamos esta oración. Mr. Potts nos dice que utilicemos going to y esta es una oración afirmativa. ¿Por qué? Pues porque no nos especifican si es interrogativa o negativa, por ende es afirmativa, ¿no? Entonces, vamos a ir. Mr. Potts. Mr. Potts es que un hombre, ¿cierto? Es un él. Por ende, sería con verbo to be is. ¿Listo? Mr. Potts is going to, verbo en su forma base, sell his house. Mr. Potts is going to sell his house. El señor Potts va a vender su casa. Este going to es un conector entre el sujeto y el verbo que se va a realizar. Y dice va a, ¿sí? Va a realizar tal acción. Bien, eso para oraciones afirmativas. Esto para negativas aquí. Entonces, para negativas se realiza la negación en el verbo to be. Entonces, acá nos dice que el pronombre es I. Por ende, vamos I, conjugación de verbo to be am, negación not. ¿Listo? O lo podemos hacer con contracción. I'm not. ¿Listo? I'm not going to tell you. Tell es el verbo en su forma base y el resto es el complemento. I am not going to tell you the secret. No te voy a decir el secreto, no te lo diré. Ok. Bien, y para pregunta, entonces recordemos verbo to be, que cuando hacíamos preguntas, la conjugación del verbo to be iba de primeras. Aquí el pronombre es you, por ende, entonces irá are. No hay WH question, entonces, are you going to help, verbo base, mi complemento y signo de interrogación. Are you going to help me? ¿Me ayudarás? ¿O me vas a ayudar? ¿Listo? Bien. Bien, luego nos dice, complete las oraciones utilizando will or going to. Entonces acá tenemos que recordar los usos, que will lo vamos a utilizar para promesas, para decisiones rápidas, por ejemplo, que yo digo, ay, tengo hambre, voy a comer, ¿sí? Es una decisión rápida que tomo en el momento. Para predicciones, para para solicitar algo, ¿no? Y going to lo vamos a utilizar para planes a futuro, para intenciones a futuro. ¿Listo? Y también para predicciones. Recuerde que tanto will como going to se utilizan para predicciones. Bien. Entonces veamos este primero. Dice, I'm very thirsty. I get you a drink. Estoy muy sediento. Voy a darte una
voy a darte una bebida, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál iría? ¿Going to o will para esta primera? Dice, está sediento, va a beber algo. ¿Con cuál sería? ¿Con will o con going to? Chicos, ¿me escuchan? Creo que Will, profe, Will, Sí, en este caso sería get, ay, Will. I will get you a drink. ¿Por qué? Porque es una decisión, digamos que repentina, ¿sí? Dice, tengo sed, voy a darte un vaso de agua. Tienes sed, te voy a dar un vaso de agua. Lo mismo que decir, tengo hambre, tengo frío, me voy a poner una chaqueta o me voy a entrar, ¿sí? Son decisiones instantáneas. Ahí es que cuando vamos a utilizar will. Bien, y así con las otras debemos definir cuál es will y cuál es going to. Y por último, tenemos este dibujo y lo que tenemos que hacer es decir cómo se llama la parte del cuerpo que está señalando la flecha. Bien, entonces, ¿cómo se llama esta parte que está señalando esta flecha? Shoulder, hombro, ¿cierto, profe? Hombre, Ujú, sí, hombro, shoulder. hombros, exacto, hombros, exacto. Bien, ¿alguna duda respecto a cómo se desarrolla algún punto, alguna oración que no les haya quedado clara? Ya no, profe, no entendí nada. Porque igual pues este tema lo vimos también la sesión pasada. Hoy estamos es viendo la guía, ¿no? Nada, ¿todo bien? Bueno, asumo el silencio como algo bueno, ¿listo? Bueno, Profe, en la otra clase sí es normal, ¿no? Sí hay clase, porque como se me dice que es la última. no, ya pues hasta donde tengo entendido, hoy es mi última sesión con ustedes. Ah, ya, No sé si la, ah, ya. no sé Señor. si la otra sesión, si hay, se les avisará. Ah, bueno, profe, sí, señor. Pero creo que siguen ya las recuperaciones. Ah, ya. Bien, Ah, Profe, bueno. una pregunta. dime. Eh, ¿Se les llegará, perdón, se les llegará notificaciones a las personas que van a recuperar? Claro, si los que perdieron. Si perdieron más de tres, ya no, ya perdieron como tal el curso, pero si perdieron menos de tres, tienen la oportunidad de recuperar y pues se les indicará. Pero eso sí, todavía tienen tiempo para enviar las guías que les falten. Es que más que todo la recuperación es porque perdieron, digamos, el corte uno, que es porque no enviaron todas las guías. Ah, ya, vale, profe. Gracias. Ujú. Pero si todavía tienen, o sea, si no han enviado por decir la guía 5, la guía 6, la guía 7 y pues la guía 8, todavía tienen tiempo de enviarlas. Bueno. Teniendo en cuenta que ya vimos el tema de la guía 8, yo lo que quise fue traerles un tema extra, ¿listo? Este tema no va a ser evaluado, es para que ustedes pongan atención, es algo que les puede llegar a ser útil, ¿listo? Este es un tema ya un poquito avanzado. eh, y pues es bueno que lo reconozcan, ¿listo? En su momento pues lo podrán desarrollar mucho mejor, pero pues hoy se los quise traer como para que vayan reconociéndolo y si ya lo conocen pues para que lo recuerden, ¿listo? Bien, today is 5 of June of 2021. El tema es el presente perfecto, ¿listo? Bien, el presente perfecto se utiliza para hablar de acontecimientos que hayan ocurrido en el pasado, pero que todavía siguen teniendo relevancia. Sí, pasaron, ya sucedieron, pero siguen teniendo relevancia. Entonces, por ejemplo, yo he estado estudiando desde el 2000, no sé, desde el 2007, digamos, ¿sí? Yo comencé a estudiar antes, pero todavía
sigo estudiando. Sí, es una acción que yo comencé en el pasado, pero todavía tiene efecto en el presente. ¿Listo? La estructura se va a determinar como pretérito perfecto. ¿Listo? Eso quiere decir que vamos a tener en cuenta la tercera persona. ¿Listo? La tercera persona, ¿cuál es? He, she, it. Sí, no olvidemos eso. No nos asustemos por, por esa terminología. Tenemos he, she e it, que son las terceras personas. ¿Listo? A esas terceras personas le vamos a cambiar el verbo have. ¿Listos? Para esta estructura vamos a utilizar el verbo have. ¿Listo? ¿Recuerdan qué significa el verbo have? Tener. Exacto, significa tener. Acá va a pasar como cuando en presente simple utilizábamos el verbo do, que funcionaba como auxiliar. Aquí en presente perfecto va a funcionar como auxiliar, o sea que ya no va a significar lo mismo que tener, sino que lo voy a utilizar, perdón, para hacer la conjugación correspondiente al presente perfecto. Debemos tener en cuenta que ese auxiliar va a cambiar con los pronombres en tercera persona he, she, it por has. ¿Listo? Es decir, que vamos a decir he has, she has, it has. ¿Listo? Nunca he have o she have o it have. No, eso no. El resto de los pronombres sí los voy a utilizar con have. Solamente, perdón, he, she, it los voy a utilizar con has. ¿No? Bien, vamos a ver la estructura de esto. Entonces nos dice que va a ir el sujeto, el auxiliar have o has, el verbo en participio pasado, ya vamos a ver a qué se refiere eso, y nos dice que no siempre se va a usar. Bueno, depende, ¿no? Entonces, ¿de qué depende eso? De que los verbos sean regulares o irregulares. Acá vamos a recordar cuando veíamos en el pasado simple los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares eran esos verbos que cuando yo los pasaba a pasado, cambiaba, solamente se le agregaba ed al final. ¿Listo? Como work it, wash it. Profe, Exacto. tengo una pregunta. En Dime. el anterior donde su merced dice he, she, is, ya no se utiliza esos tres pronombres de tercera persona, sino se utilizan con por have o has. No te entendí de nuevo, porque no te Es que no entendí. entendí esa parte bien, no alcancé a escribir y no alcancé, bueno, a mirar, Ah, a ya, escuchar ya, bien. listo. Los Eh, eh, pronombres, mira, los sí, pronombres he, she, it van con has, es decir, have cambia a has. He has, she has, it has. ¿cómo así, profe? O sea, have y have es, y has se utiliza para decir he, she, it. No, 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 no. Profe, No, 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 no. No, Te estás confundiendo. Dime, dime, profe, Albeiro. te voy a pedir un favor. Tengo una cita médica a la 1 y quiero salir de la clase. Ok, don't Muchas worry. gracias. sí, profe. Entonces, no, 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 no te confundas. A ver, recuerda primero qué son los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Los pronombres todos I, you, he, she, it, they, you. Exacto, listo, ya sabemos cuáles son los pronombres. De esos pronombres vamos a conjugar el auxiliar have o has. Esto significan lo mismo. Have significa tener y has significa tener. La diferencia va a radicar en que solamente voy a utilizar has con los pronombres he, she e it. Ah, ya, profe, ya entendí, sí, Y, señora. y con el resto de los pronombres I, you, we, they voy a utilizar have. Sí, señora, ya entendí. Sí, ¿Listo? profe, yo lo entiendo. Ya.
¿Eso para qué? Eso es para hacer la conjugación del presente perfecto, para hablar de algo que pasó en el pasado, pero que todavía sigue teniendo repercusiones en el Usted presente. haciendo. Ah, ya. Pero hasta ahí todavía no hemos acabado la gramática. Hasta ahora vamos reconociendo que El tenemos los principio. pronombres y que have y has cambian dependiendo del Listo. pronombre, ¿cierto? Has solo se conjuga para he, she, it, y have para los otros. I, Exacto. you. Ah, ya. Bueno, gracias, profe. Sí, Ujú. señora. Ya entendí. Exacto, listo. Listo, entonces ya teniendo el sujeto, el verbo have o has dependiendo del sujeto, vamos a agregar algo que se llama el verbo en participio pasado. ¿Listo? Ese verbo en participio pasado hace referencia al verbo en pasado para decir, digamos, em, yo he, digamos, la terminación ido, ¿listo? O ado. Yo he comido, he comprado, he conseguido, he obtenido, he estado, ¿sí? Entonces, en este caso, va a cambiar la estructura del verbo, ¿listo? Entonces acá tenemos que recordar, yo a ustedes cuando vimos pasado les envié una tabla en donde nos decía cuáles eran los verbos irregulares y que cambiaban cuando los pasábamos a pasado, ¿sí? Aquí van a cambiar esos verbos, ¿listo? Entonces vamos a utilizar un listado. Acá por aquí adelante tengo. Ok. Aquí están, digamos, cómo se dicen esos verbos en pasado participio. ¿Listo? Son diferentes al pasado simple. Bien. Ahí es donde se empieza a complejizar un poco el inglés. ¿Por qué? Porque esto hay que aprendérselo de memoria. Hay unos que en el pasado es igual al pasado participio, pero hay unos que no. ¿Listo? Por ejemplo, el verbo be. Be significa ser o estar. En pasado es was y el pasado participio es been. ¿Listo? Con doble E, perdón. B-E-E-N. V-E-E-N. Bien. Este va a ser el pasado participio y va a significar estado. ¿Listo? He estado, ha estado, ¿sí? Eso es lo que significa been. Bien, el pasado participio de did es done. Acá falta una E, done. El pasado participio de drive es driven y el pasado simple es drove. El pasado de take es took y el pasado participio es taken. El de buy es bought, el pasado simple y el pasado participio también es bought. Ahí es donde se empieza, digamos que a complejizar eso. ¿Listo? Solamente debemos tener en cuenta que los que van a cambiar, los que hay que aprenderse son los verbos irregulares, que son a los que cuando yo paso a pasado, su estructura cambia. Digamos, la I cambia por la O. Acá cambió todo, acá cambió todo, acá cambió la I por la A, ¿sí? Pero cambian. En cambio, los regulares son estos verbos que terminan en ed cuando los paso a pasado y también en pasado participio van a ser iguales. ¿Listo? Solamente, perdón, solamente los irregulares son los que van a cambiar. Bien, entonces ustedes tienen un listado que yo les envié cuando vimos el pasado simple de estos verbos irregulares y nos dice cómo se dice en pasado simple y en pasado participio. ¿Listo? Es una estructura que vamos a tener que llevar para hablar en presente perfecto. Bien, entonces, volvamos. Vamos a ver que cuando utilizamos una oración en pasado, en presente perfecto, tenemos que utilizar la estructura de el sujeto, el auxiliar have o has, el verbo en participio y pues el complemento. ¿Listo? Entonces, I have been married for 2 years. Yo he estado casado por 2 años. Es una acción que ya pasó, ya se casó, pero todavía sigue casado. ¿Listo?
Em, Vamos a ver qué es común utilizar para esta estructura gramatical eh, adverbios de tiempo como for, since, eh, for years, eh, by weeks, by, sí, terminología que dé, digamos, conexión. En este caso, since significa desde y por. ¿Listo? Profe, ¿puedes Entonces, repetir qué dice esa oración? ¿Qué es lo que se dice en español? yo he estado casado por 2 años, o casada, ¿no? Yo he estado casada por 2 años. Pasó en el pasado, me casé hace 2 años, pero todavía sigo casada. Sí, yo he estado casada por 2 años. Bien, listo. Sigamos. Bueno, acá básicamente es lo que ya les dije, que los verbos regulares, que son los que terminan con ed, el pasado participio se mantiene. O sea, es decir, si el pasado es started, el pasado simple, el pasado participio también es started. ¿Listo? En este caso no hay pierde. Simplemente hay que saber si es un verbo regular o irregular. Bueno, entonces vamos a ver la forma afirmativa. Entonces veamos la estructura. Nos dice que va el sujeto, have o has, el participio pasado y pues el complemento. ¿Listo? Participio pasado hace referencia al verbo conjugado para decir, digamos, estado, corrido, comido, eh, pensado, bueno, etc. ¿Listo? Entonces nos dice, I, we, you, they sería el pronombre. Have, ¿sí ven? Have solamente va con I, con we, con you y con they. Have worked. ¿Por qué worked? Porque worked, el pasado de work es worked. Por lo tanto, el participio también es worked. ¿Listo? I have worked. Yo he estado trabajando. ¿Listo? O yo he trabajado. Y con los otros pronombres, he, she, it, by has, es diferente, ¿no? Has worked. Ya sabemos que es el pasado participio. ¿Listo? Él ha trabajado, ella ha trabajado, eso ha trabajado. Bien. Veamos la forma negativa. Entonces, en la forma negativa, vamos a encontrar la estructura. Va a ir sujeto, have o has, auxiliar have o has, not, la palabra not y el verbo en participio pasado. ¿Listo? Veamos entonces que podemos hacer una contracción tanto para have como para has. Es decir que quitamos el espacio, cambiamos la O por el apóstrofe y nos va a quedar haven't. Y va a ser lo mismo que have not. Acá no está, así acá está. Y acá queda hasn't, ¿sí? Quitamos la O, la cambiamos por el apóstrofe, quitamos el espacio y nos queda hasn't, que es lo mismo que has not. Entonces ya sabemos, has not solamente lo voy a utilizar para he, she, it y have not lo voy a utilizar para I, we, you y they. ¿Bien? Y el pasado, perdón, y el verbo queda también en pasado participio. ¿Listo? Recordemos que cuando el verbo es regular, el pasado participio también queda igual que el pasado simple. Y pues en la forma interrogativa, así como veíamos en los otros tiempos gramaticales, que veíamos que para presente simple, para pasado, para futuro, iba de primeras el auxiliar, pues acá tampoco va a ser la excepción. Para el pasado participio, perdón, para el presente perfecto, va a ir de primeras el auxiliar. Entonces, have iría el auxiliar, pronombre y luego el
el pasado participio, ¿listo? No nos confundamos porque, digamos, ahorita yo me enredé, pero no. Este tiempo gramatical que estamos viendo se llama presente perfecto. Y el nombre de este verbo, que es el que va a acompañar el auxiliar have o has, se llama pasado perfecto. ¿Listo? Pasado perfecto. Pero el tema se llama presente perfecto. ¿Por qué? Porque estoy hablando en el presente de algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Por qué le pusieron perfecto? No, la verdad, eso sí no lo sé. Así le pusieron y así lo determinamos. ¿Listo? Entonces, sí, recordemos que para pregunta va a ir de primeras el auxiliar, have o has, va a ir el pronombre y luego el verbo en pasado perfecto o pasado participio. Significan lo mismo, ¿listo? Pasado perfecto o pasado participio es lo mismo y hace referencia a esa conjugación del presente perfecto. ¿Listo? Bien, bueno, acá nos dice para qué se usa. Entonces nos dice, se usa para expresar una acción pasada cuyo resultado guarda relación con el presente. I haven't money. I have lost my wallet. Yo no tengo dinero, he perdido mi billetera. He perdido mi billetera, ¿sí? Ese I have o she have o, perdón, o she has o he has o we have, es como si dijéramos o a. Ha perdido, ha estado, he encontrado, he viajado, ¿sí? Hace referencia a esa expresión o a. ¿Listo? Ha conocido. En este caso, he perdido mi billetera. La perdió y es un acontecimiento que sigue afectando el presente. ¿Listo? Bien. Profe, ahí va que have quiere decir ha tenido o algo así, ¿sí? Ha tenido, No, no tenido, es a, ¿no? porque es que recuerda que ya aquí ya no va a significar tener. Simplemente es un auxiliar que le va a dar sentido a la oración. En este caso, el verbo es lost. Lost es perder. Por lo tanto, será ha perdido. ¿Listo? Ha Si acá el verbo perdido. estuviera have, sería ha tenido. Ahí sí tendría sentido. Y también va a aparecer, por supuesto. Y ahí sí va a aparecer como have. El verbo va a aparecer como have. No importa si se repite, digamos, we have. Nosotros hemos tenido una discusión y es normal que aparezca doble vez have, ¿listo? Porque vamos a hacer referencia a que ha tenido algo. Ya entendí, gracias. Este tema es un poquito complicado, por eso pues me pareció bueno que pues presentárselo, que lo conozcan, que lo intenten conocer, que por lo menos reconozcan la diferencia entre have o has. Ya que pues digamos durante todo el contenido del curso pues vimos cosas más bien básicas, entonces pues esto ya es como un bonus extra, aprovechando que esta era la última clase. No sé si todavía tengamos clases, si la próxima sesión tenemos otra clase, porque creo que no, hacemos unos ejercicios con esto, ¿listo? Bien. También se usa el presente perfecto con adverbios o locuciones adverbiales de tiempo indefinido como ever, que significa alguna vez, never, que significa nunca, already, que significa ya, y yet, que significa todavía. ¿Listo? Have you eaten yet? ¿Has comido ya? ¿O ha comido ya? Eh, Listo, pues acá ya es lo que les he dicho anteriormente, ¿no? El presente perfecto indica una acción pasada que todavía no ha terminado, que todavía sucede en el presente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Sue has been ill since Tuesday. Sue es el nombre de una persona. Has been, ha estado. ¿Listo? Been, pasado participio de be. Ill es enferma desde el martes. ¿Listo? Eso es Sue
lleva enferma desde el martes o ha estado enferma desde el martes. Bien, y acá tenemos un listado de algunos de estos verbos participios. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos los regulares. Entonces acá hay un ejemplo. Travel, study, play, call, watch, wash, cook. Que en pasado simple solamente se les agrega la terminación ed al final y ya nos quedaron en pasado. Traveled, studied, played, called, watched, washed, cooked. Y en pasado participio es lo mismo. Traveled, studied, played, called, watched, washed, cooked. Que cuando utilizamos estos de pasado participio, los vamos a utilizar en las conjugaciones de presente perfecto o pasado perfecto. ¿Listo? Que como así que pasado perfecto. Sí, se llaman igual, o sea, se puede llamar tanto pasado perfecto o pasado participio. ¿Listo? Para presente perfecto es cuando yo estoy hablando en el presente de algo que me sucedió en el pasado y que todavía me está afectando en el presente. Y el pasado perfecto es cuando yo realicé algo en el pasado. ¿Listo? Y tuvo algo, digamos, hubo algo de una repercusión también en el presente, pero ya pasó, o sea, ya no me sigue afectando en el presente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo había comido hamburguesa y por eso me enfermé, ¿sí? Es había, ¿listo? En pasado participio es, perdón, pasado perfecto es había. Es que yo siempre los digo como participio o perfecto porque significa lo mismo, ¿listo? Participio es lo mismo que perfecto. Bien. Listo, eso en cuanto a los verbos regulares. Y para los verbos irregulares tenemos que son esos verbos que cuando los pasamos a pasado, su estructura cambia. ¿Listo? Entonces, be cambiaba a was o were, do cambiaba a did, drive cambiaba a drove, take cambiaba a took, buy cambiaba a bought, drink cambiaba a drank, and feed cambiaba a food. ¿Listo? En pasado participio también son diferentes. Entonces, be cambia a been, do cambia a done con una e al final, se dice done, pero se escribe con una e al final. Drive se escribe driven y se dice driven. Take por taken, buy por bought, este sí es igual. Drink por drunk, feed por fed, con una sola e. Normalmente los que tienen dos vocales como feed, como meet, como need, en el pasado participio cambian por una sola vocal. Entonces feed cambia a fed, meet cambia a met, need cambia a net, ¿sí? Por una sola vocal de las que aparece. También vamos a ver que usualmente también terminan en N al final. Driven, taken, been, N al final. Y pues sí hay unos que tienen su peculiaridad, que sí son únicos y que hay que aprenderse, como don, done, como drink, drunk, como buy, perdón, que cambia about. Veamos este, acá hay otros. Entonces, en cuanto a regulares, tenemos, por ejemplo, ask, que es preguntar, cook, que es cocinar, wait, que es esperar, open, que es abrir. ¿Listo? Y en presente perfecto nos quedarían así. Have o has asked, have o has cooked, have o has waited, have o has opened. ¿Por qué? Porque en el pasado pues terminan en ed, por lo tanto su pasado participio o pasado perfecto es igual. ¿Listo? Y para los irregulares, entonces tenemos go, que es ir, see, que es ver, eat, que es comer, and break, que es romper. ¿Listo? Esos
van a cambiar, eso sí cambia, no va a seguir el mismo patrón, sino que cambian. Entonces, el pasado de go es went, pero el pasado participio, perdón, es gone. El pasado de sí es so, y el pasado participio es seen. El pasado de it es ate, y el pasado participio es eaten, o pasado perfecto. Recuerden que se puede decir de las dos maneras, significan lo mismo. El pasado de break es broke y el pasado participio, pasado perfecto es broken. ¿Listo? Bien. Entonces, pues eso es básicamente. Entonces, de eso este es el tema que les quería mostrar. Déjenme, voy a ver si tengo por aquí otra presentación. Esto es de... Profe, y Dime. digamos más o menos, pues en este técnico veíamos inglés, ¿no? Y para, digamos, los niños, pues más o menos sería lo más básico para enseñarles, ¿no? Pues más los más Sí, grandecitos. sí, pero es bueno que ustedes reconozcan esto, no tanto para que se lo enseñen a los niños, sino como les decía, es un bonus, porque esto ya es un poquito más avanzado. Digamos que para que le enseñen a los niños lo básico, los colores, los números, las partes Entonces, del cuerpo, la casa, los animales. las, todo eso que ya vimos, exactamente. Ah, ya. Ah, Ah, bueno. las frutas también, por acá también tengo esto en inglés, aprovechemos. Ya. Sí, 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 Rápidamente les sí, muestro. sí, sí. Este es el pasado perfecto. A ver, ¿dónde estás? Mira, el pasado perfecto. En el pasado perfecto, lo que va a cambiar es el auxiliar, porque en el presente perfecto veíamos have y has. Ahí veíamos ese pasado perfecto. Perdón, ese presente perfecto, ay, me confundo. Ese presente perfecto lo veíamos como have y has. Y el pasado perfecto lo vamos a ver como had, ¿listo? Y este sí va a aplicarse para todos los pronombres. Bien, y el pasado participio sí sigue siendo el mismo, que va a depender de que el verbo sea regular o irregular. ¿Listo? Y esta va a ser la estructura, es decir, have cambia por has. Que had, pues es el pasado de have. Por ejemplo, el concierto dice, the concert had started when the director arrived. El concierto había comenzado cuando el director llegó. Y esto todo va en pasado. Es un acontecimiento que pasó antes de que pasara algo, ¿sí? En este caso el pasado es que llegó el director, pero antes de que llegara el director ya había comenzado el concierto. ¿Listo? O también podemos decir él había trabajado y ya. He had worked. ¿Listo? Él había trabajado. Bien, pero estos son temas un poquito más avanzados, como les digo. Pero pues es bueno que los reconozcan, les pueden ser útiles. Y acá también hay otro listado de estos verbos irregulares en pasado participio, ¿no? Entonces está el pasado simple y el pasado participio. Entonces, si ven que tienden a terminar en N, y hay unos que sí dependes del verbo, toca desaprendérselos. Bien, listo. Y ahora entonces vamos a hacer un repaso rápido de las frutas. Eh, acá está. Bien, entonces de frutas tenemos apple, que es manzana, orange, que es naranja, pear, que es pera, peach, que es melocotón, red grapefruit o grapefruit, que es toronja, grapefruit, date, que es nuez, apricot, que se llama ¿qué? Albaricoque. Albaricoque. I don't know what fruit is this, pero se llama así, albaricoque. Passion fruit, la fruta de la pasión, passion fruit, es maracuyá. ¿Listo? Passion fruit. Black cherry y red cherry son cerezas. ¿Listo? Cerezas. Cherry.
como la marca del betún, cerezas, ¿listo? Y blackberry, Mercedes dijo, passion fruit es maracuyá. sí, passion fruit. Y Maracuyá. blackberry, con esta terminación, es que acá no está, pero con esta terminación, blackberry, es mora, ¿listo? Mora, blackberry, como el celular, blackberry. Bien. Uvas se dice grape, ¿listo? Así como está acá, grapes, 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 grapes. Uvas, red grapes, green grapes, black grapes. Depende qué color, pero uvas, así se dice, grapes. Bien. Plum es ciruela, plum. Se escribe plum, ¿listo? Mandarin, mandarina. Guava, guayaba. Watermelon, sandía o patilla. Watermelon. Melon, melón. Pineapple, piña. Lychee, lychee. I don't know which fruit is that. Sorry. Esta fruta sí, la verdad, no sé cuál es. La busqué y todo, pero no me salió la traducción, entonces no sé qué sea. Pero se llama lychee, ni idea. Fig es higo. ¿Listo? El higo. ¿Cuál? Banana. Guanábana, profe. Guanábana, guava. Ujú. Y Eh, ¿qué? watermelon. Mandarín. Mandarin, mandarina. Watermelon, sandía o patilla. Melon, pues melón. Pineapple, piña. Lychee. Fig es higo. Banana es banano. Strawberry es Fig. fresa. Digo, profe. Fig es digo. Fig, fig. Fig es higo. Banana es banano. Strawberry es fresa. Papaya es papaya. Papaya, se dice así, papaya. Y es papaya. Carambola. De carambola es pitaya. ¿Listo? La pitaya. Raspberry es frambuesa. Raspberry. Lemon, limón. ¿Listo? Pomelo, pomelo. ¿Listo? Esta sí se Raspberry, llama ¿qué esta dije, fruta. profe? Raspberry. Frambuesa. Frambuesa. Ujú. El pomelo, pomelo. Tanto cranberry como blueberry significan arándanos. ¿Listo? Arándanos. Cranberry and blueberry, arándanos. Coconut, coco, ¿listo? Coconut, el coco. Pomegranate es granada, ¿listo? Pomegranate, granada. Kiwi, kiwi. And mango, mango. De mango, mango. ¿Listo? Mango con la O al final, como el sonido, mango. Listo. Entonces, eso sería. En términos generales, digamos que hacer una reflexión de lo que se les enseña a los niños para inglés. No sé cómo les hayan a ustedes enseñado, digamos, que esas estrategias didácticas, pero les puedo dar un consejo como, digamos, experiencia docente que tuve trabajando con niños. Hay algo que se llama Eat Art, ¿listo? Eat significa comer y art significa arte, ¿listo? En una dinámica que hicimos en una clase hace mucho tiempo, básicamente lo que hacíamos era que poníamos a los niños a que llevaran frutas, comida, pasta, lentejas, ¿sí? Cualquier tipo de comida y con esa comida hicieran manualidades, ¿sí? Y luego se las comieran.
Esa era una actividad muy chévere y digamos que también desarrolla el sistema cognitivo, el niño está aprendiendo, se le van diciendo cómo se llaman las frutas, ya sea para que reconozca la comida o también para aproximarlo al lenguaje inglés, también es una buena estrategia. ¿Listo? Entonces, listo, ponen la sesión, no, hoy es día de frutas, entonces les dicen a los niños, a los papás que lleven las frutas y que con las mismas frutas entonces hagan figuritas. Entonces, por ejemplo, con la mandarina pueden hacer, digamos, no sé, un oso, lo que ellos quieran, la imaginación, los dejan que desborden su imaginación y les van explicando a medida de lo que ellos vayan haciendo. Entonces, esa es una actividad que podrían hacer. ¿Listo? También les recomiendo que busquen guías didácticas para el curso que ustedes vayan a darle clase. ¿Listo? Entonces ustedes son de primera infancia. Entonces búsquense una guía didáctica para la primera infancia, para Cerito, para esos cursos, que todo eso, de eso hay muchísimos trabajos y ustedes se pueden guiar de esos. ¿Listo? Entonces, pues nada, ese sería como mi consejo, ¿no? Porque pues más que todo la clase de inglés pues no era tan dedicada a la enseñanza, sino para que ustedes también comprendieran el inglés. ¿Listo? Ah, ya, sí, profe, gracias. Profe, ¿qué significa blueberry? Blueberry, Arándano. señora. Arándano. Arándano. Ujú. Ah, ya, Y listo, gracias. chicas. Ya Gracias sería, por pues, todo, si profe. nos vemos la otra clase, pues genial. Si no, pues entonces esta es la despedida. Entonces, no sé si nos veamos el próximo ciclo, si ustedes ya culminan, pues felicitaciones. Espero que su vida laboral sea muy productiva, que sean las mejores docentes, que apoyen a sus estudiantes, que sean fuertes, que afronten cualquier prueba que les venga de la mejor manera. Entonces, nada, pues si ya culminan su proceso, felicitaciones. Y si no, pues entonces espero vernos y escucharnos, y si es posible vernos, ¿no? Eh, Ujú. el próximo curso, ¿listo? Entonces, muchas gracias por escucharme, por haberme tenido paciencia, por preguntar, por hacer las guías. Entonces espero que lo que hayan aprendido acá les sea útil en su camino, que esas guías las puedan estudiar y repasar, que se aprendan todo de memoria. Recuerden que parte de aprender el inglés es más de memoria que de otra cosa, ¿listo? Y pues nada, chicas, en serio me encantó conocerlas. Espero que estén muy bien y les deseo las mejores cosas para su vida, de corazón. Ah, ¿Listo? profe, Cuídense muchas mucho. gracias, profe. Dios la Vale. bendiga, profe. Gracias por su paciencia también, porque a veces pues uno se equivoca. Me equivocaba y eso, y gracias, profe. Sí, sí, sí me quedaron claros los temas y de seguir repasándolos y gracias por todo, profe. Y también le deseo lo mejor y que le vaya bien en sus proyectos, profe. Gracias, Katherine. Dios te bendiga a ti también.